Van a ver conmigo en este semestre algo que se llama legislación laboral, como lo están viendo acá. Recuerdan que en el semestre anterior les dictaba yo legislación comercial, que viene siendo ¿qué? La que regula las relaciones entre los comerciantes. En este caso vamos a hablar de legislación laboral, que viene siendo ¿qué? El conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regular las actividades laborales, tanto en lo concerniente a derechos por parte del trabajador y con respecto a sus obligaciones, como a derechos y obligaciones por parte del empleador. Para sintetizar, la legislación laboral es la que regula las relaciones entre empleadores y empleados, entre patronos y trabajadores. Eso es la legislación laboral, que es lo que vamos a ver en este semestre. ¿Por qué se consideran importantes las leyes laborales? Pues porque permiten que tanto los empresarios como los trabajadores tengan un marco de referencia compartido. ¿A qué le llamamos los abogados un marco de referencia? Pues que exista una delimitación jurídica, una delimitación legal que sea la que permita saber hasta dónde llega el uno y hasta dónde puede llegar el otro, hasta dónde se deja el uno y hasta dónde no puede transgredir ese umbral el otro. Recuerden que mis derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Yo puedo tener muchas ganas de tomar alcohol, yo puedo tener muchísimas ganas de escuchar música a todo volumen. Mi derecho sería a yo divertirme, ¿verdad? Yo tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad y dentro de eso pues se encuentra lo que tiene que ver con diversión y con consumo social de drogas, como el alcohol. Pero ¿qué ocurre? Yo no puedo transgredir el umbral de los derechos que tiene mi vecino. Si mi vecino tiene que trabajar al día siguiente, yo no puedo pretender que porque llegué sabroso de una fiesta a las 2 de la mañana, a esa hora prenderle un equipo a todo volumen y empezar a armar un escándalo como si estuviera en una corraleja en Cincelejo y a no dejarlo dormir. No, él también tiene derecho a descansar. Mi derecho no puede reñir con el de él. Si yo tuviera un espacio insonorizado, como una sala de grabación, y pudiera poner un equipo a todo volumen y no se saliera nada de sonido o lo que saliera fuera tan mínimo como para que mi vecino no se infortunara, pues no habría problema. Yo veré si me rompo los tímpanos, ¿no? O yo veré si me compro unos audífonos de 3 millones de pesos, unas cosas gigantescas así que suenan durísimos y me rompo los tímpanos. No, no estoy molestando a más nadie, ¿no? Entonces, mi derecho llega hasta donde empieza el derecho de los demás. El derecho del patrón llega hasta donde empiezan los derechos del trabajador. Y el derecho del trabajador llega hasta donde empiezan los derechos del patrón. Entonces, por eso hablamos de un marco de referencia compartido. O sea, en otras palabras, este conjunto de normas que rige la actividad laboral funciona como un reglamento con carácter básico, sin el cual sería muy difícil desarrollar una actividad con carácter productivo, que es lo que se hace cuando se desempeña un trabajo, ¿no? Todo trabajador tiene unos derechos mínimos que son reconocidos por las leyes y el primero de esos derechos, adivinen cuál es. ¿Cuál piensan ustedes que es el primer derecho que tiene un trabajador? Salud. Bueno, el derecho a la salud es un Profe, derecho yo pienso fundamental. que debe ser, Dame un segundito, déjame que le responda a Roberto. ok, El derecho a la salud es un derecho fundamental que está consagrado dentro de la Constitución, pero no es uno de los derechos del trabajador que es por el que que es por el que estoy preguntando en este momento, Roberto. A tener ¿Quieres una hablar? remuneración. ay, eso iba a decir yo. Bueno, tanto Marlet como Faisuli, no peleen, no peleen. O sea, me agrada ver las ganas de participar que tienen tanto Marlet como Faisuli. Efectivamente, el primer gran derecho que tiene todo trabajador es a que se le pague por sus servicios prestados. ¿Para qué trabajamos? Para que nos paguen, ¿cierto? De modo que entonces, si no me pagan, pues realmente, pues yo no es que esté cumpliendo con lo que dice la legislación laboral, ¿no? O sea, yo estaré regalándole mi trabajo a alguien, estaré haciendo una donación de mis servicios, ¿no? Pero para que haya trabajo, yo tengo que prestar un servicio y me lo tienen que pagar. En segundo lugar, también está la duración de la jornada laboral, que, ojo con esto, no puede superar las 8 horas diarias. Ahora, tengo que decirles que existen algunas circunstancias que justifican que esta jornada se extienda. Ahora, ¿cuánto se extienda? O sea, ¿cuánto se extiende? Voy a adelantarme un poco porque esto vamos a verlo en detalle en el transcurso de esta asignatura. ¿Cuándo se extiende? Cuando hay que trabajar lo que se llama trabajo suplementario, ¿no? Horas extras, pero la ley dice que son máximo 2 horas extras. ¿Cuándo se producen las horas extras? Cuando ya se ha terminado con la jornada que estaba contratada ordinariamente, supongamos que era de 8 horas,
y se pueden trabajar un máximo de 2 horas extras al día. Entonces sería un máximo de 10 horas. De pronto, si alguno o alguna de ustedes dice, profesor, pero yo conozco gente que trabaja 12 horas diarias, como en el caso de los vigilantes, como en el caso de las auxiliares de enfermería, correcto. Eso es para que se dé lo que se llama solución de continuidad en el servicio, porque normalmente son empresas que necesitan el desempeño de los trabajadores 24 horas, 7 días a la semana, como las clínicas. Entonces, en ese caso, pues se permiten jornadas de 12 horas diarias, pero en ningún caso pueden exceder 48 horas a la semana. Entonces, si mientras una persona labora 8 horas al día, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, son 8 horas, para completar las 48 horas debe trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Saquen la cuenta. 6 por 8, 48. Esas son las horas máximas que debe trabajar una persona en una semana, sin transgredir lo que es la jornada ordinaria. Ahora, un auxiliar de enfermería que hace, trabaja 12 horas lunes, por decirles algo, descansa martes, 12 horas más el miércoles, descansa jueves, 12 horas más el viernes, hasta ahí van 36, descansa sábado y vuelve a trabajar en domingo. O sea, y esto, o sea, por decirles algo así, eso como les decía, se los explico en detalle, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, realmente la auxiliar, a pesar de que trabajó en jornadas de 12 horas, terminó laborando en una semana 48 horas como cualquier otro trabajador. Las leyes laborales establecen también toda una serie de aspectos fundamentales que se tienen que respetar. Por ejemplo, las horas de descanso, los periodos de vacaciones, los seguros como los de los accidentes. Ningún trabajo de tiempo completo debe estar por debajo del salario mínimo. También debe respetarse lo que es el derecho de libre asociación y el derecho de huelga. ¿Qué es el derecho de libre asociación? Derecho a sindicalizarse, ¿no? A pertenecer, perdón, a un cuerpo dentro del cual exista unos compañeros trabajadores que manejan la legislación laboral y que saben de qué forma se deben defender los derechos de sus compañeros. Eso es un sindicato. Seguimos. En lo que tiene que ver con la necesidad de unas leyes en el mundo del trabajo, bueno, tanto trabajadores como empresarios tienen la necesidad de conocer las leyes fundamentales que se relacionan con el trabajo. Como norma general, la legislación laboral tiene como objetivo encontrar un punto de equilibrio entre todos aquellos que participan, que intervienen en una actividad productiva. Cuando les hablo de esto de un punto de equilibrio y de equitatividad y de protección de los derechos, ¿a qué me estoy refiriendo? Observen esta diapositiva que les estoy mostrando. A ver, ¿qué vemos acá? En esta y en esta imagen que estamos viendo acá, ¿ustedes qué observan? Como abuso de autoridad. Esa podría ser una Faisuli, por ejemplo. Y maltrato laboral. Maltrato laboral, correcto, sí, exactamente. Hacerle lo que ahora le llaman bullying al trabajador, pero bullying se llama en el tiempo de estudio. En las empresas tiene otro nombre, mobbing con doble C, con doble S, con doble, ¿no? Mobbing, perdón, con B larga y creo que es con doble B larga, mobbing. Búsquenlo cuando termine la clase para que vean, ¿no? También es acoso laboral. Les preguntaba por estas dos imágenes y bueno, ustedes muy acertadamente me respondieron que veían abusos de autoridad, ¿no? Que veían maltrato, que veían acoso y esta es la principal situación de acoso que se conoce y normalmente son las damas las víctimas de este tipo de acoso. Digo normalmente porque, aunque no lo crean, los caballeros también podemos ser víctimas de acoso. Entonces, antes de que algún sinvergüenza como Roberto llegue y se ponga a pensar, ¿no? Ya quisiera yo que una Cuchi Barbie tipo Amparo Grisales me acosara, no sé, para que me mantuvieran. Y ya con eso yo cuelgo los tenis desde ya quedo pensionado enseguida. Yo, con el asunto, bueno, les tengo noticias. Las Cuchi Barbies no tienen necesidad de acosar. Más bien, a ellas las acosan, ellas todavía levantan, de modo que no es tan fácil. Normalmente, El profe está buscando una sugar mommy. ¿quiénes son normalmente las que acosan? Las viejitas cacrecas y los viejitos cacrecos que no levantan ya. Esos son los que acosan. Y de verdad que tiene estómago, él o la que se vende.
Profe, y eso, el que no tiene plata. Porque si tiene plata, olvídese. No, ustedes saben que con plata no hay gente fea, ¿no? Y eso funciona tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Puede que el tipo Eso sea sí feo, es pero verdad. tiene tremendo carro, anda con tremenda pinta. Pues les digo, mis queridas alumnas y mis queridos alumnos, o sea, observen la expresión de la señora a la que este tipo está sujetándola lascivamente por los hombros. Eso no puede pasar. A ustedes no los pueden tocar, ni las pueden tocar. Pueden tocarlas de pronto para darles una palmadita en el hombro, para decir, oye, qué bien esto, ¿no? Pero eso de que estén las damas sobre todo, ¿no? Trabajando frente a un computador y llegue el jefe por detrás y les acaricie los hombros, aprovechando que tienen una blusa ¿cómo es que le llaman? De tirantes o algo así, y empiece a hablarles así con voz de locutor cerca del oído y simultáneamente la sujete por la mano, es que para indicarles en qué parte de la pantalla, ¿no? Es que tienen que hacer clic, eso no se debe permitir. Eso no se debe permitir. Voy a decir algo feo. Mis queridos alumnos y alumnas, el hecho de que alguien se venda para conservar un trabajo tiene un nombre y es un nombre muy desagradable. Esa es otra forma de prostituirse. La dignidad está por encima de cualquier otra cosa. Profesor, pero es que hay gente que lo hace porque si no lo hacen se mueren de hambre. Bueno, pues ahí sí hay que hacer ya un juicio de valores en el cual la persona deberá decidir qué está primero, si su integridad y su dignidad, o si primero, pues, se Profe, pone la a verdad a mí me pensar parece su tonterías excusa como si no hubiese más como que trabajo no va a conseguir un empleo en otra en otro parte. lado. Lo lamento muchísimo, pero ahí sí no transijo yo con esa parte. Entonces, continuando con esta cuestión con respecto a la importancia y lo que debe ser eh, el respeto por las leyes laborales, imagínense, si nos ha sido tan difícil conseguir lo que hasta el momento tenemos como derechos para los trabajadores, imagínense si las leyes laborales no existieran, pues cada cual haría lo que le diera la gana. Y hago este comentario porque, bueno, es necesario recordar que todavía en algunos territorios se producen cosas como el trabajo infantil. Esto que estamos viendo acá, esto es absolutamente monstruoso. A estos niños no solamente se les está cercenando su niñez de tajo, sino que incluso físicamente se les está condenando. O sea, ¿ustedes saben cuánto pesa esos 8 o 10 ladrillos que lleva cada niño eso sobre su cabecita? En un futuro, pobre columna, cuando esos niños quieran tener 40 años, van a andar, van a andar con la bisagra como si la tuvieran llena de óxido. No, la espalda sencillamente no les va a servir, ¿no? Y eso es solo un aspecto. También está la cuestión de los muy malos salarios que tenemos, y en Colombia, pues, mucho más. Están casos que incluso podemos mencionarlos como la esclavitud moderna. Sobre esa parte profundizo también un poco más adelante. De cualquier forma, la legislación laboral actual es el resultado de un proceso histórico sumamente largo en el cual, y ojo con esto, y pueden decir que yo lo dije, el movimiento obrero ha tenido que luchar contra todo tipo de dificultades e injusticias. Jornadas de más de 12 horas, aplicación de castigos físicos, centros de trabajo sin condiciones higiénicas básicas, ausencia de cobertura social, en fin, o sea, cosas verdaderamente inmundas. Por otra parte, al margen de las leyes laborales, también se requiere fomentar el diálogo y un buen clima en el trabajo. Sí, eso es completamente cierto. Si bien las leyes laborales son necesarias para evitar conflictos y posibles abusos por parte de empresarios y de trabajadores, la mejor vía para evitar la conflictividad entre ambos es el diálogo y el entendimiento mutuo. Existe algo como esto que están viendo aquí, ¿no? Que son las mesas de diálogo en las cuales se reúnen los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores, ¿no? Y tratan de buscar un equilibrio. Eso se hace siempre finalizando el año para buscar fijar el salario mínimo para el año siguiente, porque resulta que los empleadores nos quieren convencer cada octubre de cada año de que ganando menos dinero que el año anterior, podemos seguir viviendo igual, podemos seguir comiendo igual. Siguiendo con la cuestión del clima en el trabajo, ¿no? Para reducir la conflictividad, algunas empresas proponen y establecen estrategias para generar un clima laboral que sea mejor, ¿no? Que sea más ameno, que sea óptimo. Por ejemplo, entonces flexibilizan los horarios,
se hacen políticas de incentivos y de complementos salariales. Los centros de trabajo pues se hacen estéticamente agradables, se programan jornadas lúdicas, jornadas de juegos, ¿no? Por ejemplo, los días sábados en la mañana se fomenta el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Eso es lo que se hace para que esto funcione un poco mejor. Bueno, pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Estoy bien con el ritmo? ¿Se me está entendiendo? ¿Todos me ven? ¿Todos me escuchan claramente? Sí, señor. Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos a pasar entonces, ya, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, vamos a entrar, porque esta fue la introducción solamente, vamos a entrar ya a lo que es la asignatura, ¿no? De legislación laboral. Recuerden lo que dijimos, es la que regula las relaciones entre empleadores y patronos. Bueno, entonces, para poder hablarles yo sobre lo que es la legislación laboral, tengo que estar definiendo qué es el trabajo, ¿no? Entonces, como trabajo, ¿qué denominamos? El conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta. Cuando hablo de actividades para alcanzar una meta, observen a este señor carpintero que estamos viendo acá. El hombre compra una lámina de madera o la cantidad de madera que necesita, pues primero efectúa unas mediciones según el diseño que hizo, posteriormente se encarga de lo que es el cepillado, si tiene que tornear algo lo hace. Y bueno, ahí pues faltan cosas, pero no me quise extender más tampoco, pues luego serrucha, corta, clava, en fin. Y al final termina haciendo feliz a un niño con esto que hizo, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de que por trabajo entendemos el conjunto de actividades, todas estas que están acá, que se realizan con el objetivo de alcanzar un objetivo, una meta, también puede ser para buscar la solución de un problema, la producción de bienes y servicios, y todo esto es para atender las necesidades humanas. Cuando hablamos de las actividades que se desarrollan para la solución de un problema, cuando nos buscan a los abogados o cuando alguien busca a un contador, que es lo que van a hacer ustedes en el futuro. Cuando tiene un problema, cuando alguien se siente enfermo, ¿qué hace? Busca un médico. Cuando alguien tiene un problema jurídico, nos busca a los abogados. Cuando tiene un problema de carácter tributario, de impuestos, ¿a quién busca? A un contador. Entonces, la solución de problemas también, obviamente, se considera como un trabajo, ¿no? Lo mismo la producción de bienes y servicios, como en el caso de estas máquinas robotizadas que estamos viendo acá. Pues los robots también trabajan, de hecho, reemplazan buena parte de la mano de obra humana, ¿no? Que antes se utilizaba. Y todo esto se hace para atender las necesidades humanas. Oigan, en caso de que me vean que me muevo en la silla y ven que de pronto hago alguna cara de fastidio o de mortificación, no vayan a pensar que es por ustedes ni es porque la clase no la estoy dictando de buen agrado. ¿Vieron? Es que tengo problemas con unos discos intervertebrales de la columna y estoy en un episodio particularmente doloroso. De hecho, aquí estoy bajo unas inyecciones que son analgésicos sumamente potentes, ¿no? Pero cada vez que me muevo, parece como si me estuvieran poniendo un cigarrillo encendido en todo el centro de la columna, ¿no? Entonces, si ven que arrugo la cara y eso cuando me muevo, como les digo, espero que me entiendan. Decíamos que todo esto se hace para atender las necesidades humanas. Yo siempre cuento lo mismo. Me decía en algún momento un estudiante muy acucioso que tuve, tipo interesante. Cuando yo puse esta parte, me dijo, profesor, pero no siempre es para atender las necesidades humanas, ¿no? Entonces yo le decía, ah, no. Y entonces, ¿qué atendemos? Entonces él me decía, no, profe, cuando alguien fabrica comida para perros, no está atendiendo las necesidades humanas, está atendiendo las necesidades de un animalito, de un perrito. Entonces yo le decía, ajá, listo. Y cuando alguien se acerca hasta una veterinaria a comprar un saco de concentrado para un perro, ¿quién es el que lleva el dinero? O sea, ¿quién es el que saca el dinero de la cartera? ¿El amo o el perro? Entonces, él me decía, no, pues obviamente es el amo. Le decía, bueno, y entonces él me respondía, profe, pero es que de cualquier hora el que se come el concentrado es el perro. Digo, sí, eso es cierto, pero el que está contratando y pagando el servicio
el ser humano. O sea, ¿por qué realmente se está atendiendo a una necesidad humana y no a una necesidad del perro desde el punto de vista que nos interesa a nosotros? Porque sí, definitivamente el beneficiario directo del concentrado es el perro. Pero, ¿por qué el amo le compra al perro esto? Porque el perro lo hace sentirse querido. De pronto, esa persona cuando llega de trabajar completamente exhausto, llega a su casa luego de una jornada laboral ardua, y el único que lo hace sentir bienvenido en la casa es el perro. La esposa está por allá pues cocinando algo y no le presta atención. Los hijos están estudiando o jugando. ¿Qué hubo, papi? De lejitos y eso. Mientras que el perro usted lo ve que llega y se mata corriendo desde donde sale. Eso sale ladrando, tumbando adornos y de cuanta cosa. Y llega y lo hace sentir bienvenido en la casa. Bueno, él quiere que ese gran amigo que lo hace sentir querido esté bien. Por eso le compra concentrado. Por eso quiere que su perro esté en las mejores condiciones posibles. De modo que ¿qué es lo que realmente se atiende? La necesidad humana de afecto, en este caso, de compañía, de solidaridad, pues todos sabemos lo nobles que son los perritos. A mí por lo menos me encantan los perros, no sé si ustedes tengan la misma percepción. O sea, yo no tengo perro porque el apartamento donde vivo pues no tiene una gran área y no tengo dónde tenerlo, ¿no? Pero si no, pues muy seguramente tendría por lo menos un perro pequeño. Me parecen animalitos muy interesantes. De modo que entonces, por todo esto que les acabo de explicar, entonces ya saben, ¿qué es trabajo? Las actividades que se desarrollan, actividades productivas de cualquier tipo, para atender las necesidades humanas. ¿Eso quedó claro? Les decía que el semestre anterior yo preguntaba quién pensaba que desde cuando se había levantado hasta el momento en que estaba corriendo la clase presencial no había realizado un solo contrato. Y les ponía como ejemplo que los que utilizaron un transporte público, ciclotaxi, motocarro, para venir desde su casa hasta el Infotep, habían hecho un contrato de transporte y no lo sabían, no se habían dado cuenta. Habían acordado un precio para que el transportador los trajera desde un punto A hasta un punto B. Bueno, eso es un contrato de transporte. Un contrato laboral también puede ser verbal, pero tiene, digamos que otras cositas que lo hacen un poco más complejo que un contrato de transporte y es lo que vamos a ver a continuación. Ya definimos entonces qué es un contrato. Vamos a ver entonces qué es un contrato de trabajo, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, por favor, presten especial atención a esta parte porque, y lo que voy a decir no crean que lo digo por asustarlos, o sea, si no les queda clara esta parte, si no logro que me entiendan, si no logro explicar claramente con respecto a esta diapositiva que está aquí, van a tener problemas el resto del semestre, porque de la definición del contrato de trabajo depende todo lo que tiene que ver con la legislación laboral. Ya van a ver por qué. Entonces, primera característica. ¿Qué es el contrato de trabajo? Es un acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona que puede ser natural o jurídica, a diferencia de esta otra que únicamente puede ser natural, bajo una continuada subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración. Entonces, observemos cada uno de estos elementos. Primero, es un acuerdo por virtud del cual una persona natural. ¿Qué significa esto de una persona natural? Únicamente puede ser un ser humano. Usted no puede contratar un animal para que le haga un trabajo. Usted puede poner un animal a que le haga un trabajo. Si usted quiere arar un campo, pues a una yunta le pega 2 bueyes, a un arado, y los animales hacen el trabajo. Ahora, ¿usted los contrató laboralmente? No. ¿O es que usted les está pagando? ¿O será que alguno de los 2 bueyes llegó y entre la pezuña tomó un bolígrafo y firmó una hoja en un contrato? Pues no, obviamente. Entonces, únicamente los seres humanos podemos ser contratados mediante esta modalidad de un contrato de trabajo. Entonces, esta persona contratada se obliga a prestar un servicio personal. ¿Por qué un servicio personal? Si yo quiero que una persona sea quien haga un trabajo, pues es porque o me lo recomendaron, o yo lo conozco, o tiene una gran reputación, y yo quiero que sea esa persona quien haga el trabajo. Yo no quiero contratar a Farid Pacheco eh, en el día, en el día viernes y decirle, listo, Farid, te espero el lunes a las 8 de la mañana para que empieces a trabajar, y faltando 5 minutos para las 8, entonces no es Farid Pacheco el que llega, sino es fulano de tal. Y resulta que
cuando fulano de tal se presenta, yo como el empleador, como el contratante, le digo, ay, ¿y usted quién es? No, yo soy fulano de tal. Y, yo, "Ajá, ¿y usted qué pito toca? No, yo vengo a hacer el trabajo de Farid. Y yo, así, ¿y eso como por qué? No, porque es que Farid me dijo que él no podía, entonces me mandó a mí. ¿Y eso cómo es? Yo contraté a Farid porque lo conozco. Yo a usted no lo conozco. Es la primera referencia que tengo de usted, de modo que me da mucha pena, pero usted no va a hacer ningún trabajo. Yo contraté a Farid. Entonces, en un contrato, la persona se obliga a prestar un servicio ella, directamente, no a través de un tercero, no a través de un delegado ni a través de un sustituto. ¿A quién se obliga a prestar un servicio personal? A otra persona que puede ser natural o jurídica, y observen la diferencia que hay acá. El contratado, el empleado, tendrá que ser una persona natural. El contratante podrá ser una persona natural, un ser humano, o podrá ser una persona jurídica, recuerden, una empresa. ¿Cuándo se contrata a alguien por parte de otra persona natural? Bueno, los abogados contratamos secretarias, los médicos contratan enfermeras, los arquitectos contratan delineantes de arquitectura, ¿verdad? Y los contratan ellos, como empleadores, contratan como personas naturales. Y las empresas, por supuesto, también están en capacidad de contratar a personas naturales. Se habla de bajo continuada subordinación. ¿Qué es la subordinación? Que se debe respetar una escala de mando, una cadena de mando, como en el ejército, donde un general manda a los coroneles y los coroneles mandan a los tenientes coroneles, y estos a los mayores, y estos a los capitanes, estos a los tenientes, y estos tenientes mandan a todos los suboficiales, ¿no? Eso es la cadena de mando, que por muy grandote que sea un soldado, tiene que seguir las órdenes, las instrucciones de sus superiores. Aun cuando el superior sea un general, ya un viejito que escasamente pueda con sus patas, que si le quitamos el uniforme y lo dejamos sin ropa, pues lo que queda no más que una persona, pues va a parecer una momia egipcia. Pero de cualquier forma, esa momia egipcia sigue mandando al soldado grandulón que mide 1,90 y pesa 120 kilos. Eso es subordinación. Cumpliendo órdenes e instrucciones. ¿Quién le va a dar las instrucciones? Pues el empleador, porque el que paga es el que manda, ¿no? Y por último, recibiendo por su labor una remuneración. Así es como funciona un contrato de trabajo, mis apreciados alumnos. Estos son los elementos que lo constituyen. Claro, a grandes rasgos, ¿no? Posteriormente vamos a profundizar un poco sobre esta parte. ¿Alguna pregunta? Profesor, sí, yo tengo una duda Dime. sobre otro tipo de contrato. Por lo general, me voy a referir a una obra. Si yo estoy haciendo un pavimento, ya una calle, me dieron esta obra, y yo necesito, o sea, el concreto, a mí, y yo me contacto de pronto con Ultrasen, que de pronto es una concretera, ellos van a mandar a una persona que cumpla ese trabajo, que de pronto llegue y mande el mixer, y él es el que va a echar el concreto y la cuestión. Entonces ahí no estamos tratando de pronto con una persona natural. Correcto. Buena interpelación, y era lo que a continuación yo iba a explicar, Yurani. Gracias por ¿Me preguntar. entendió, profe? ¿O está mal? Profe, usted puede repetir la pregunta, que yo no le entendí la pregunta de Yorani. No, yo la verdad, o sea, logré captarlo porque casi siempre los estudiantes hacen esa pregunta, ¿no? Y dentro de lo poco que logré captar, digamos que armé, ¿no? Como si fuera un rompecabezas al que le faltan piezas, pero de cualquier forma logramos ver la imagen general. Entonces, sí, claro, yo les explico. Yuranis se extraña un poco porque yo estoy diciendo que para que se dé un contrato de trabajo, necesariamente el contratado tendrá que ser una persona natural. Entonces, ella pone el ejemplo de, de una obra en la cual se adelanta una construcción, o en este caso, pues bueno, pavimento. Bueno, eso también hace parte de la construcción. Entonces, ella me dice que la compañía constructora, por ejemplo, para buscar un proveedor de lo que sería concreto, busca una empresa concretera, ¿no? De estas que tienen los camiones mezcladores, ¿no? Estos que tienen en la parte posterior un tambor hueco en el cual van dándole vueltas a una gran cantidad de cemento, arena, agua, piedra, pues bueno, dependiendo de lo que se necesite, ¿no?
Entonces, ella me dice que no se contrata a una persona natural, que se contrata a lo que se llama una concretera, ¿no? Que es la empresa que se encarga de eso, de proveer ese insumo, ¿no? Concreto. Entonces, me da la oportunidad de hacerles una precisión. Observen que yo estoy hablando aquí de un contrato de trabajo. Cuando yo contrato a alguien para que haga un trabajo, quiero que sea esa persona la que lo haga y a que me preste un servicio personal. Para que sea un contrato de trabajo, tendrá que ser una persona. En el caso este que acaba de exponer Yuranis, realmente yo no estoy contratando a una persona, estoy contratando una proveeduría, estoy contratando a otra empresa para que se encargue del suministro del insumo de la obra que yo necesito, que yo estoy construyendo, y ese insumo es el concreto. Entonces, mi empresa, que es la constructora, que es la contratista, a su vez contrata a la empresa concretera. Ahí no hay un contrato de trabajo, hay un contrato de proveeduría. Ellos me van a entregar a mí concreto. Profesor, pero es que de cualquier forma en la concretera también hay personas naturales que están trabajando, ¿no? O sea, eso no es robotizado, de modo que no le estoy captando muy bien la cosa. Listo, espérense que yo con muchísimo gusto les explico. Entre mi constructora y la concretera se da un contrato de proveeduría para que ellos me provean del concreto que yo necesito. No hay un contrato laboral. El contrato laboral lo hay entre la concretera y sus trabajadores, que son los que van a encargarse de la mezcla, de suministrarle al camión mezclador el agua, la arena, la piedra y obviamente el cemento y no sé, cualquier otra cosa más que necesite, ¿no? Entonces, así es como esto funciona. No hay un contrato laboral entre mi empresa, que es la constructora, y los empleados de la concretera. No, yo estoy contratando a la concretera. Y la concretera sí hace un contrato laboral con sus empleados y no tienen nada que ver conmigo. No, yo ahí, o sea, ahí no hay un contrato laboral entre ellos y yo. Habrá un contrato laboral por allá, por otro lado, que nada tiene que ver conmigo. ¿Dónde hay un contrato laboral? En mis albañiles, en mis arquitectos con respecto a mí. Ahí sí existe un contrato laboral. Son personas naturales que yo tengo contratadas. ¿Te quedó claro eso, Yuranis? Sí, profe, Profe, ya, profe, o ya. sea que eso, ese contrato, ¿cómo fue que usted le dijo? De Contrato entre proveeduría. empresa y empresa De de proveeduría. proveeduría. Uh-huh. Ah, ok, porque ese tipo de contratos se ven bastantes entre empresas y empresas. Claro que sí, permanentemente, pero no son contratos laborales. No son Ok. contratos, eso, de proveedores. Ahora, un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más patronos. Si el tiempo lo alcanza, si el cerebro no se le funde, pues lo puede hacer. Un contador se la pasa haciendo contratos de trabajo con varios patronos, ¿no? Les explico. Para los que de pronto están pensando, no, pero yo para qué vine a estudiar técnico contable si esto no tiene salida, aquí uno no gana plata, el mercado laboral es muy reducido y tal. No, no. Ustedes saben que siempre hay varias formas de ver la misma situación. Si yo les muestro a ustedes una foto de un vaso de cristal transparente y lo tengo lleno hasta la mitad y les digo, ¿ustedes qué ven? Les garantizo que varios de ustedes van a responder, profe, el vaso está medio lleno, y otros van a responder, profe, el vaso está medio vacío. Y ambos van a tener razón, ¿no? Es cuestión de percepción. En lo que tiene que ver con el mercado laboral también. Yo animo a mis estudiantes diciéndoles, un contador tiene la ventaja de que no necesariamente tiene que ser contratado por 8 horas por un solo empleador. En este momento, los tenderos también tienen que llevar contabilidad. Sí, estos, los de las tiendas de las esquinas también tienen que llevar contabilidad. Profe, disculpe, por lo menos uno de mis jefes tiene como el 70% del todo el comercio acá, o sea, es el contador del 70% de todo el comercio en Ciénaga. Profesor, en caso de lo que usted dice sobre el vaso, lo importante es que el vaso tenga agua, ¿sí o no? Sí, lo demás es cuestión de percepción, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, lo que les quise significar es que siempre hay una forma de ver la realidad, ¿no? Y donde muchos retroceden con pavor, hay otros que ven grandes oportunidades y pues van hacia adelante. Yo no sé si conocen la anécdota esta
el vendedor de zapatos, el vendedor de calzado, al que lo mandan a África, mandan uno primero, lo mandan a África, llega hasta la República del Congo y no se ha terminado de bajar muy bien del avión cuando ya tiene ganas de devolverse porque se da cuenta de que en el Congo la gente no usa zapatos. Que no, hombre, si aquí lo que me mandó la comida fue para que yo me quemara, hombre, esto qué, si aquí ninguno usa zapatos, aquí no hay mercado, aquí, hombre, sean serios, hombre, yo me devuelvo enseguida para mi tierra, hombre, esto no sirve, aquí no hay venta posible. Mandan al segundo vendedor y el segundo apenas empieza a caminar por las calles, de inmediato llama corriendo a la compañía y dice, vea loco, mándeme 2 aviones, 2 cargueros de los más grandotes que haya, pero con zapatos de todas las tallas, que aquí ninguno tiene zapatos, aquí es donde yo puedo hacer la venta del siglo, de modo que mándeme todo lo que sea que yo lo venda. Entonces, se cuenta, sí se puede, todo es cuestión de saber mirar, ¿no? Las cosas muchas veces se cuentan solas, están al frente, pero uno no sabe verlas, ¿no? Ahí están las oportunidades. Entonces les decía que los tenderos también tienen que llevar contabilidad. La fama puede ser buena o puede ser mala. Lo malo es que la fama dura 15 minutos y el desprestigio normalmente nos acompaña toda la vida. Entonces es mucho mejor que hablen de uno bien a que hablen mal. Igual ambas cosas corren como si fueran un reguero de pólvora. El uno le va diciendo al otro, mira, ese contador es bueno, y de inmediato la otra persona dice, bueno, voy a ver si lo contrato. Si escucha, ese contador es un desastre, ese tipo hizo que la DIAN me multara, es un descuidado, es un bárbaro. En fin, no solamente no lo contrata, sino que apenas algún otro tenga la oportunidad de decírselo, pues también se lo va a decir. Y cuando ese contador se dé cuenta, pues a quien Ciénaga no lo va a contratar ni la mamá. De modo que hay que estar muy pendientes de esto, pero volviendo a donde quiero llegar, yo no sé cuánto está pagando un tendero por que un contador le lleve la contabilidad mensualmente. Voy a arriesgar una cifra, voy a decir que son 300,000 pesos mensuales. El contador, me imagino que deberá ir por allá una vez a la semana. Eso le da un margen muy grande al contador para poder tener otros tantos clientes. Ahora, supongamos que el contador logra tener 20 clientes, todos tenderos, y a cada uno de ellos le quita 300,000 pesos mensuales. Son 6 millones de pesos mensuales. O sea, yo pienso que 6 millones de pesos, para comenzar, no les cae mal a ustedes, ¿verdad? O me estoy No, equivocando y les parece cae de muy barato. pelo. ¿Perdón? A veces, profe, a veces uno tiene un trabajo normal y se gana 1.800.000, 2 millones, y uno con eso hace fiesta. Ahora más gente ganándose 6. Por supuesto que sí. ¿Que va a tocar trabajar bastante? Sí, por supuesto, pero luego también vas a ganar bastante, de modo que sí Profe, se que puede. eso es de ahí porque al comienzo uno le va a tocar duro para poder mostrarse, para poder, así como uno va a querer mostrarse, también va a querer adquirir conocimiento. Porque a medida que uno salga del estudio, no es que ya tú vas a salir especializado en el campo, ya vas a ser experto, no. Uno lo va haciendo la cancha, la práctica, el meterse en el cuento. Y como dice usted, no dejarse dar mala fama, porque a veces existen tentaciones, el tramoyo y la vaina. Entonces ahí es donde pierden el año mucho. Sí, señor, así es, así es. Llega el diablito y empieza a hablar en el hombro y pues a algunos se daña la reputación de salida. Entonces les decía que un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con 2 o más patronos, pero siempre y cuando no se haya pactado algo que es la exclusividad, ¿no? Entonces supongamos que este es el empleador que más trabajo le da a este técnico contable que está aquí. Supongamos que de los 6 millones que se gana, él le paga 4, este le paga 1 y este le paga 1 para completar los 6 millones de pesos. En algún momento él le dice a este contador, le dice, oiga, yo lo necesito a usted acá a tiempo completo, de modo que necesito que pactemos exclusividad, usted solamente me va a trabajar a mí. ¿Qué le va a responder el técnico contable? Yo con muchísimo gusto le gano a jefe, pero no me puedo perjudicar, de modo que si usted me paga los otros 2 millones que me están pagando estos dos, pues yo con muchísimo gusto le trabajo. De pronto el jefe le haga una contraoferta y le dice, no le pago 6 millones, le voy a pagar 5, pero no va a tener usted que trabajar tanto como estaba trabajando con estos dos. Entonces, el técnico contable hará sus cuentas, ¿no? Y dirá, bueno, si voy a trabajar menos horas al día, voy a poder llegar a mi casa más temprano, voy a poder hacer la especialización en derecho tributario que tengo pendiente, voy a poder estar más con mis hijos, más con mi esposa, no voy a estar tan agotado, de modo que vale la pena, listo, me gano 1 millón de pesos menos,
pero obtengo, digamos que mucho más tiempo de calidad, ¿no? Para estar con mi familia y para otras cosas que pues también quiero ir desarrollando. Entonces, ya saben, únicamente cuando se pacte exclusividad deberá dedicarse el empleado a uno solo. De lo contrario, pues sencillamente se queda con los que le están pagando, ¿no? Tengo amigos que son médicos, que son especialistas, que entre otras cosas tienen unas vidas verdaderamente horrorosas. Agarran turnos en una clínica desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, almuerzan corriendo porque a la 1 de la tarde tienen otro turno que va de 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, hasta las 9, hasta las 10. Obviamente esas pobres almas llegan a sus casas, ¿no? Para que los recojan con pala, ¿no? Pero bueno, ellos quieren tener salarios de más de Profesor, 30 una millones de pregunta. pesos y bueno, así es como Y toca. tocando el tema de eso, Dígame. tocando el tema de eso, también yo conozco muchos médicos que trabajan en un hospital, en otro. ¿No hay una ley que prohíba eso o eso es totalmente legal? Eso que les estoy explicando en este momento ya ley dice, precisamente, la ley te dice, siempre y cuando ¿Sí? le pueda servir bien a 10 reyes, pues bueno, tú verás si te haces súbdito de todos ellos, ¿no? Eso sí, debes cumplirle, ¿no? Tratar de que por estarle cumpliendo a uno no empiece a llegarle tarde al otro, porque entonces obviamente el otro va a molestarse y pueden despedirte, ¿no? Pero si puedes con todo, pues así se puede hacer. En algún momento yo hice una locura que me prometí que más nunca la iba a hacer. Yo trabajaba con la policlínica, era asesor de la alcaldía municipal, trabajaba con el Infotep dictando clases y en la CUN en Santa Marta dictando clases también. Y aparte de eso tenía mis negocios propios de derecho. Yo decía que, bueno, yo no sé si ustedes conocen a mi hijo, a Rafael David, que en este momento tiene 9 años. En ese entonces Rafael David tenía 4 años, 4 años y medio, más o menos. Y yo decía que los seres humanos crecemos en dirección vertical, ¿no? Bueno, a Rafael David yo lo estaba viendo crecer horizontalmente. Yo salía de la casa a las 4:30, 5 de la mañana y volvía a la casa casi a la medianoche. Entonces, cuando yo volvía, él estaba dormidito. Perdón, cuando yo salía, él estaba dormidito y cuando yo volvía, él estaba dormidito. Entonces me estaba perdiendo su niñez, ¿no? Dije, esto no puede ser así. Escasamente aguanté 1 año y medio en ese trote y fue bastante, porque de paso llegaba a la casa a la medianoche y a esa hora era a preparar clases de una vez o a levantarme a las 3 de la mañana a preparar las clases del día siguiente. Entonces preparaba las clases corriendo, no me preparaba yo como me gusta prepararme, de no dejar ningún cabo suelto, en fin, y ya comenzó a disgustarme todo, entonces hasta el ánimo se le daña a uno cuando empieza a poner el trabajo por encima de cualquier otra consideración. Entonces yo soy de los que no recomiendo que uno haga ese tipo de cosas. Que cuando los hijos están en la universidad se ve uno en la obligación de hacerlo. Bueno, lamentablemente así es. Pero en la medida en que puedan librarse de una esclavitud de ese tipo, yo les digo que traten de alejarse de ella. ¿Qué partes intervienen en la celebración de un contrato de trabajo? A ver, ¿quiénes opinan ustedes que son los que intervienen en la celebración de un contrato de trabajo? El El empleado trabajador, y el el empleador. trabajador y el empleador. Exactamente. El trabajador y el empleador, ellos son los que intervienen en la celebración de un contrato de trabajo. El trabajador que viene siendo el que presta el servicio y el empleador que es quien ordena el servicio y paga el salario. Entonces, el empleador, como les decía, puede ser una persona tanto natural como jurídica, por ejemplo, una empresa. El trabajador sí, necesariamente, obligatoriamente tendrá que ser una persona natural. Observen esto que voy a explicar a continuación, por favor, mucho cuidado, porque en lo que falta de este curso de legislación laboral, permanentemente, no digo que en todas las clases, pero permanentemente voy a estar preguntando por estos tres elementos, estas tres condiciones que tienen que darse para que exista un contrato laboral, prestación, personal del servicio, subordinación o dependencia y remuneración o salario. Entonces, la prestación de un servicio personal, oigan, antes de continuar, pregunto algo, estoy estrenando audífonos de buena marca, audífonos finos, ¿qué tal se me escucha? Excelente, profe. Muy Pues, bien, profe. bueno, qué bien. Bien, profe.
Perfecto. Entonces, el primero de los elementos viene siendo ¿cuál? La prestación personal de un servicio. Recuerden lo que ya les expliqué. Eso es la realización de las labores por parte de una persona en beneficio de la otra. La subordinación jurídica, que viene siendo la facultad del empleador de decirle al empleado cómo quiere que se hagan las cosas, ¿no? Es lo que tiene que ver con modo, tiempo, cantidad. Y por parte del empleado, pues la obligación de seguir las instrucciones y las órdenes que su jefe le está indicando. Cierre el micrófono, por favor. Por último está el pago de una remuneración o retribución por el servicio prestado, que es lo que viene a llamarse salario. Si en algún momento a mí se me da por contratar los servicios de un técnico, voy a poner a Farid Pacheco como, o a Anthony Díaz como técnico en reparación de motores eléctricos, por ejemplo, ventiladores. Nos supongamos que a mí se me afecta un ventilador, me deja de funcionar y yo llego y me acuerdo que uno de mis exalumnos es técnico en esta cuestión y digo, bueno, si no se ha hecho rico con la contaduría, pues de pronto mantiene su taller todavía. Llego y lo llamo. Llamo a Anthony Díaz y Anthony me dice que sí, que él viene hasta acá, hasta mi casa, viene, me pregunta qué pasó, yo le digo, creo que hubo un corto, de modo que de pronto va a tocar embobinarlo una vez más. ¿Cuánto me cobras por eso? Anthony me dice, si es embobinado, profe, yo le cobro 50.000 pesos, por decir algo, no sé cuánto costará eso ahora. Y yo le digo, listo, no hay ningún problema. Acaba de arrancar un contrato de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Yo tengo una necesidad, estoy contratando a Anthony. Anthony me está diciendo que sí está interesado en hacerme ese trabajo, me está diciendo cuánto me cobra y yo le estoy diciendo que sí, que me satisface ese precio y que estoy dispuesto a pagarlo. Ocurre que Anthony empieza a trabajar en el ventilador, lo destapa, apenas lo destapa se da cuenta de que la bobina está en perfectas condiciones, que lo que se quemó fue un fusible con el corto, afortunadamente para mí. Lo que se quemó fue un fusible y él dentro de la caja de herramientas que trajo tiene fusibles de repuesto y un fusible lo que vale son 150, 200 pesos. Entonces Anthony llega, retira el fusible quemado, instala el fusible nuevo y el ventilador arranca perfectamente. Anthony me había dicho que iba a tardar más o menos 3 horas en la reparación y resulta que en cuestión de 5 minutos pues ya lo arregló. Entonces Anthony enciende el ventilador, me llama y me muestra y me dice, profe, ya el ventilador está funcionando. Entonces yo le digo, bueno, Anthony, entonces aquí están los 50.000 pesos, ¿no? Anthony me dice, en un gesto de honestidad, de ética, me dice, me dice, no, profe, si no hubo necesidad de hacer casi que nada, hombre, deje eso así, no se preocupe. Yo insisto en pagarle, Anthony me dice que no, que definitivamente no me puede aceptar el dinero. Yo le digo, Anthony, bueno, pues entonces por lo menos tómate un jugo natural, pues, y ya, uy, traigo un jugo natural de la nevera y se lo brindo, Anthony se lo toma y se va. Pregunto yo, ¿hubo un contrato de trabajo en esta situación que acabo de describir? Sí, No, No, sí, profesor. Vamos, contrato de palabra, ¿no, profe? aguanten el viaje. Vamos por partes. Escuché una voz femenina que dijo que sí hubo un contrato de trabajo. ¿Cuál fue? Ya, ladies. Yarladies. Ajá, Yarladies. ¿Por qué hubo un contrato de trabajo ahí? ¿Por qué crees Bueno, que lo hubo? usted solicitó un servicio, la Ajá, persona se lo dio, ajá, le arregló el aire el y ventilador. no precisamente el pago puede ser en dinero. También puede ser por cambio de alguna cosa. Usted le dio su jugo, fue el medio como usted hizo su pago. Para mí sí hubo un contrato. Esa posición que expone Yarladies es válida. Ella dice que existió un pago en especie. Realmente no, Yarladies, puesto que habíamos arreglado 50.000 pesos en efectivo y no un pago en especie, que era un jugo, ¿no? Entonces realmente no hubo una remuneración. A ver, ahora, los que dijeron lo contrario, los que dijeron que no hubo un contrato de trabajo, a ver, ¿por qué lo dijeron? Escuché varias voces. profe, porque hubo un contrato verbal donde usted necesitaba del servicio y Anthony se lo ofreció por Ajá, un valor de 50.000 pesos. A la correcto. hora de no realizarse el contrato, que fue el cambio de la bobina, la embobinada, solamente fue lo que hizo Anthony
entonces ya ahí se interrumpió el contrato verbal que ustedes tenían. Exactamente. Déjenme volver a la diapositiva donde aparecen los elementos del contrato de trabajo. Observen, se dio una prestación personal del servicio. Andoni llegó hasta mi casa y arregló el ventilador. Se dio subordinación o dependencia porque fue un trabajo que Andoni me hizo a mí, ¿no? Pero esto estuvo faltando. Claro, hubo la realmente una remuneración. remuneración. Andoni no me quiso cobrar. Yo le di el jugo porque yo me sentí mal. Dije, hombre, Andoni se vino desde su taller, dejó de ganar dinero en otra cuestión y ahora pues, me dice que no me recibe el dinero, de modo que entonces yo por mera liberalidad, porque yo quiero hacerlo, le digo, hombre, por lo menos tómate un jugo, ¿no? Que no le pones dinero en el bolsillo, pero es, digamos que una forma de gratificarlo por lo que hizo. Profe, Entonces realmente no hubo un contrato de trabajo entre Andoni y yo. ¿Por qué? Porque Andoni a la hora de la verdad lo que hizo fue donarme sus servicios profesionales. Él no me cobró. Que no me cobró porque no hizo el trabajo para el cual inicialmente se le contrató. Bueno, correcto, eso es cierto. Pero incluso si Andoni hubiera hecho la bobina del ventilador y me hubiera dicho, profe, no se preocupe, no hay problema, yo tenía una bobina de esas ahí, de modo que no me la pague. Ocurre exactamente lo mismo. Faltó uno de los tres elementos del contrato de trabajo. No hubo remuneración. Entonces, como no hubo remuneración, no hay un contrato de trabajo. A mí lo que me hizo Anthony fue donarme sus servicios profesionales. Hicimos un contrato de donación, no un contrato laboral. Esa es la parte que quiero que les quede clara. ¿Alguien creo que iba a preguntar algo? profe, una pregunta. Profe, ¿me escucha? Sí, Robert, dime. Bueno, aquí analizándolo desde otro punto de vista y si la remuneración es servirle a usted a tener un buen gesto con usted o no sé, quizás la remuneración, una sonrisa o que usted se sienta agradado por el gesto, Ajá. esa es la remuneración. No. La No se puede. remuneración, o sea, para que exista remuneración tiene que darse en una de dos formas, o en efectivo o en especie. La ley no contempla ninguna otra y en esto el derecho sí es quisquilloso. El derecho te dice, si yo estoy diciéndole a usted, maestro, que o es A o es B, usted no me puede decir que es C porque se parece bastante a B. No, o es A o es B. Entonces, si la ley dice que es o en efectivo o en especie, únicamente podrá ser en efectivo o en especie. Y hay una C que es la combinación de parte en efectivo y parte en especie, que sobre eso vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, si tú llegas y le haces un trabajo a quién, a Miss Universo, y resulta que pues tú quedas embrujado, ¿no? Por esa belleza pasmosa que tiene ese ejemplar femenino, y tú dices, no, hombre, pero ¿qué le voy a cobrar a este mujerón, hombre? Si su sola sonrisa, una sola mirada que me regale, un guiño de ojo, ya eso para mí es suficiente pago. No, listo, para ti es suficiente pago, pero para la ley no. La ley dice que si mi universo no te paga en efectivo o en especie, no hay un contrato de trabajo. Tú le regalaste tu servicio y ya, listo, tú quedaste contento y mi universo también. Así es como esto funciona. ¿Alguna Profe, solicitud? y en especie se puede decir que si yo tengo, con Roberto, Roberto, necesito que me haga un trabajo y tal, se me dañó tal cosa, pues no tengo efectivo y el trabajo es un poco costoso. Yo tengo un carro, te lo puedo regalar por el trabajo que tú me estás haciendo. Lo Eso podemos se puede llamar intercambiar, en ¿vale? especie. No se lo estaría regalando porque eso ya implicaría Claro, que lo claro, estás perdón. dando sin que él haga nada a cambio, ¿no? O sea, estarías intercambiándolo por su trabajo. Ese Están sería un pago haciendo en un trueque especie. ahí. Sí, ese sería as- ese sería exactamente un pago en especie, ¿no? Él necesita un carro, tú estás mal de efectivo, tienes un carro que en el momento no Profe, necesitas menos o de lo un estás minuto. utilizando. Sí, bien, proseguimos entonces. Vamos a entrar a la clasificación de los contratos de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las clases? Bueno, existen dos grandes clasificaciones para los contratos de trabajo. La primera de ellas es según su forma y la segunda es según la duración de cada uno de los contratos. Según su forma, a su vez se subdividen en contratos verbales y contratos escritos. Y según su duración, los contratos pueden ser a término indefinido. No se preocupen que más adelante voy a explicarlos cada uno en detalle. A término fijo y por duración de la obra o labor contratada. A su vez, los contratos, según su duración a término fijo, pueden ser los inferiores a un año
y entre 1 y 3 años. Es muy importante que vayan, por favor, dándole mente a esta clasificación. ¿Vieron? Cerremos micrófono, por favor, Faisuli. Según la forma, ¿qué clases de contratos de trabajo existen? Recuerden que cuando hablamos de según la forma, me refiero a esta primera clasificación que está aquí, ¿no? Entonces, según la forma, los contratos de trabajo pueden ser verbales o pueden ser escritos. ¿Qué significa verbal? Viene de verbo, lo que sale por aquí, por la boca, radiobemba, ¿no? Que dos personas se pongan de acuerdo con respecto a que quieren que se haga un trabajo, como lo hicimos en su momento, Anthony Díaz y yo, con la cuestión del ventilador, ¿no? Entonces, el verbal tiene lugar cuando por simple acuerdo expresado de forma oral, las partes concertan la clase de trabajo y el sitio donde ha de realizarse. ¿Cuál es la clase de trabajo en el ejemplo que les puse con respecto a Anthony? Es un trabajo técnico efectuando la reparación de un ventilador. Sitio donde ha de realizarse, bueno, eso lo contemplaríamos dependiendo del daño, si Anthony lo podía hacer en mi casa o tenía que llevarse el ventilador, retirarlo de mi casa y llevarlo hasta su taller. La cuantía, o sea, cuánto me iba a cobrar Anthony, digamos que eran 50,000 pesos, la forma de remuneración, si era a crédito, si era en dos contados porque primero lo contaba yo y después lo contaba Anthony de una, pero eran los 50,000 pesos de un solo jalón, o si yo se lo iba a pagar en 2 quincenas o lo que fuera. Bueno, eso en cuanto a la forma de remuneración y los periodos que regulen su pago. No. En este caso, cuando hablamos de los periodos que regulen su pago, recuerden que a un trabajador yo le puedo pagar para que me trabaje por horas, por días, por semanas, por quincenas, por meses. Son 5 formas diferentes que hay en las cuales se puede establecer cuál es el pago que yo le voy a hacer a ese trabajador. Ahorita más adelante voy a hablarles sobre los grandes inconvenientes que tiene un contrato verbal. Pasemos al contrato escrito. No. Debe constar en un documento firmado por las partes y contener, cuando menos, cláusulas sobre los puntos que les voy a indicar a continuación. Entonces, observe, el contrato escrito no podrá ser verbal, necesariamente tendrá que haber un documento. Ese documento pues deberá ser en papel. Si alguien logra firmarlo en mármol, así como hace Pedro Picapiedra, que agarra un cincel, ¿no? y escribe así con un cincel y un martillo, pues bueno, también vale, ¿no? Siempre y cuando ahí quede especificado lo que les voy a decir a continuación. Obviamente estoy bromeando. Primera cosa que hay que definir al interior de un contrato de trabajo es la identificación de las partes. Hay que especificar claramente quién es el empleador, quién es el trabajador, para qué. Pues hombre, va a saber quién manda a quién, sencillamente. Entonces, digamos que el empleador se llama Carlos Nules Santo Domingo y que el trabajador o el contratado es Pablo Pueblo Humilde. Debe especificarse muy claramente también el domicilio de las partes, puesto que se necesita saber dónde vive cada uno de ellos. Profesor, ¿y eso para qué? No, por supuesto que sí se debe, porque ocurre que a la hora de una demanda, sea del trabajador hacia el empleador o sea del empleador hacia el trabajador, en los juzgados lo primero que le van a pedir a la persona que llega con la demanda es la ubicación de la persona a quien está demandando. Y si no lo sabe, pues el proceso se va a enredar muchísimo, porque entonces tiene que entrar a publicar en un diario de amplia circulación desde la localidad, en una emisora en la cual diga que se le informa al señor fulano de tal que debe comparecer ante tal juzgado en tal fecha. Ajá, y si el tipo no escucha la emisora ni lee prensa, pues no aparece. Y como les digo, el proceso se puede hacer pues bastante dilatado, ¿no? en el tiempo, no puede extenderse muchísimo. Entonces hay que ser muy claros en lo que tiene que ver con el domicilio de las partes. Entonces, domicilio del empleador: Barrio Jardín, Urbanización Dueños del Mundo, calle 97, número 5165, casa 04, Barranquilla, Atlántico. Domicilio del trabajador: Barrio Rincón Guapo, esquina de los Cachetones, callejón Aquí Me Escondo, sin número visible, Ciénaga, Magdalena. Lugar y fecha de celebración del contrato: bueno, Ciénaga, Magdalena, así como estaba mi plaza, como permanece en mi recuerdo todavía, no con la grosería esta que hicieron ahora. Algunos dicen que ahora se ve más bonita, puede que se vea más bonita, pero se metieron con la historia de Ciénaga. Y dentro de lo que es patrimonio cultural, usted no puede mover las cosas, de modo que estamos peligrando. Es posible que nos quiten la categoría de patrimonio arquitectónico de la humanidad que Ciénaga tuvo hasta antes de la barbayanada esa que hicieron.
¿Por qué se debe especificar un lugar y fecha de celebración del contrato? Estoy diciendo. Pues hombre, porque una cosa es el lugar y fecha en que se celebra el contrato y otra muy diferente, bien puede ser el lugar donde se va a prestar el servicio. Yo puedo contratar a un empleado para que, puedo contratar, efectuar el contrato en Ciénaga, Magdalena con una persona, pero resulta que yo quiero que el servicio me lo preste en Cartagena, Bolívar. Hay que especificar muy claramente también el lugar donde se va a prestar el servicio y también se tiene que especificar el lugar donde se haya contratado al trabajador. ¿Por qué es esto tan importante, esto de la diapositiva anterior de lugar donde se va a prestar el servicio y el lugar en que se le contrató al trabajador? Porque hay que especificar dentro de las cláusulas del contrato quién va a pagar el transporte del trabajador. Si el empleado mismo o el empleador. O si el empleador no se lo paga, si le va a suministrar un transporte para que todos los días lo mueva hasta donde tiene él que trabajar. ¿Por qué todo esto se especifica? Bueno, cuando veamos la parte de seguridad social van a ver, cuando alguien sufre un accidente yendo hacia el trabajo en un transporte público, ese no será considerado como un accidente de carácter laboral o de origen laboral. Mientras que si el empleador está suministrando Un vehículo. el transporte, ese transporte se toma como una extensión de la empresa, ¿no? Y si se accidenta, pues automáticamente es como si se accidentara dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces, ese sí se tomaría como un accidente de origen laboral. Por todo esto hay que especificarlo muy bien. Lo mismo que lo que es la naturaleza del trabajo, también tiene que estar muy bien especificada porque no corren los mismos riesgos que el personal administrativo que está laborando dentro de un área climatizada con todas las condiciones para no hacerse daño, que es lo máximo que les puede pasar aquí a ellos, que un computador estalle, cosa que pues, sería sumamente exótica, o que conectando o desconectando algo reciban una descarga eléctrica, o bueno, si hay un terremoto, pues ahí sí corren riesgo todos, ¿no? Tanto los que están en la parte administrativa como los que están en la parte operativa, sea en los patios, sea en los talleres, como este señor que está aquí. Pero sobre el papel corre muchos más riesgos quien está en esta parte que quien está en esta otra que está acá. Por eso hay que especificar también la naturaleza del trabajo. La cuantía de la remuneración, aquí vienen una cantidad de problemas. Imagínense que a mí, Anthony, en el ejemplo que pusimos, me hubiera dicho que él me cobraba 50.000 pesos y ocurre que pues Anthony no fue tan honesto, llegó y se dio cuenta de que solamente era un fusible lo que estaba dañado, pero dijo, no, fusible, aquí me las vas a pagar todas por los exámenes que perdí contigo. Esos 50.000 barras de que te los cobro, te los cobro. Entonces, pero Anthony no se dio cuenta de que en la parte de mi casa en la que él estaba había una cámara y yo me di cuenta que él solamente reemplazó el fusible y que el ventilador arrancó sin problema. Entonces, Anthony hace como que está trabajando, demora las 3 horas, cuando termina me dice, bueno, profe, los 50.000 pesos que ya el ventilador se lo arreglé y yo le respondo, no señor, usted piensa que yo soy bobo, no le pago 50.000, le pago 5.000 barras solamente. Anthony, por supuesto, va a molestarse muchísimo porque va a decir que no, que él estuvo 3 horas allá y que cada hora de él vale más de 45.000 pesos, que son 50.000 pesos que tengo que pagarle. Y ahí nos viene un conflicto. Como fue un contrato verbal, entonces tendremos que buscar tanto él como yo personas que se encargaran de rendir testimonio de que efectivamente habíamos arreglado por 50.000 pesos o algo así, porque yo bien podría decir que no, que yo en ningún momento le escuché que él me dijera que era 50.000, que yo pensaba que eran 5.000 y que 5.000 son los que le voy a pagar. Pero sobre ese tipo de conflictos vamos a hablar un poco más adelante. En lo que tiene que ver con la forma y periodos de pago, les decía, se puede pagar por hora, no lo coloqué aquí porque me era difícil especificar aquí un horario diario. Entonces, por hora puede ser por día, puede ser por una semana, por una quincena, o puede ser mensual. Esas son las modalidades que contempla nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Algunas empresas, como por ejemplo las petroleras, algunas veces pagan cada 60 días. Incluso hay personas, por ejemplo en Venezuela, en el lago de Maracaibo, hay personas que trabajan una semana sí y una semana no. Entonces son pagos, digamos, que se salen de este esquema que yo les estoy explicando acá.
En lo que tiene que ver con estimación del valor en caso de que haya suministro de habitación o alimentación como parte del salario, hablamos sobre lo que era salario en especie, de pronto llega a trabajar Milenis Villarreal a una parte, llega como una alta ejecutiva y ocurre que ella viene con la idea de que los ejecutivos de la empresa que están en las mismas condiciones que ella se ganan 20 millones de pesos mensuales. Entonces Yaledi se viene frotando las manos diciendo, "Oh, esos 20 millones me van a caer de película". Pero ocurre que cuando va a firmar contrato le dicen que le va a pagar 15 millones de pesos mensuales. Ella no lee las cláusulas, sino que se remite a la parte donde está la remuneración pactada y cuando ve que hay 5 millones menos, dice, bueno, pero ahí, ¿esto qué significa? Si a estos otros les pagan 5 millones más, ¿por qué me dicen que para mí son 15 millones nada más? Deberían pagarme 20. Entonces su empleador le responde, pero ese momentico, antes de que se ponga brava, recuerde que usted no es de la localidad y usted va a tener que pagarse aquí un sitio donde alojarse y como va a trabajar en una empresa que está retirada de la población más cercana, va a tener que hacer todos los días un trayecto de hora y media en un vehículo porque no hay transporte público. Entonces nosotros vamos a pagarle tanto la habitación como la alimentación suya y de su familia y aparte de eso vamos a suministrarle un vehículo que es de la compañía para que usted se transporte en él. Por eso vamos a pagarle en especie esos 5 millones de pesos y usted va a recibir 15 millones de pesos mensuales. Cuando Milenis escuche eso, seguramente va a decir, ah, no, pues me parece que está bien, o sea, me parece que es un trato justo. Y bueno, y va a seguir contenta trabajando en esta parte. Por otra parte, también se tiene que especificar de forma muy clara la duración del contrato y la terminación del mismo, y en esta parte, por favor, especial atención. Estamos diciendo que el contrato inicia 1 de febrero de 2017 y finaliza 31 de enero de 2018. De pronto, algunos de ustedes estarán pensando, profesor, pero ¿cómo así? Si inicia 1 de febrero de 2017, debería terminar 1 de febrero de 2018, exactamente un año después. Eso me lo reciben entre comillas, ¿oyeron? Eso de exactamente un año después. ¿Por qué? Porque resulta que un contrato de trabajo tiene una reglamentación cuando es inferior a un año y tiene otra reglamentación cuando es entre 1 y 3 años y otra reglamentación cuando es a término indefinido, cuando usted le dicen usted arranca trabajando mañana, pero en ninguna parte del contrato dice cuándo va a dejar de trabajar, cuándo va a finalizar su contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Les pongo este ejemplo, mis queridos alumnos. ¿Cuándo empezó el año 2020? 1 de enero, ¿verdad? ¿Cuándo finaliza el año 2020? 31 de diciembre a las 11:59 con 59 segundos, ¿cierto? No inició 1 de enero de 2020 y va a finalizar 1 de enero de 2021. No, 1 de enero de 2020, 31 de diciembre de 2020. Eso es un año. Si yo digo que arranca 1 de enero de 2020 y que termina 1 de enero de 2021, ese contrato ya no es por un año, es por un año y un día. Y ya cambia completamente en lo que tiene que ver con las implicaciones y las connotaciones legales del contrato. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un contrato que era por un año y ahora estoy diciendo que no, que tarda un año y un día. Eso hace que cambie completamente no solamente la percepción, sino incluso la misma ejecución del contrato. Se desprenden unas obligaciones diferentes cuando eso es así, de modo que futuros contadores, mucho cuidado con esta parte. Imagínense el contrato, un contrato a término fijo. Ustedes han visto cómo hacen los perritos cuando juegan a morderse el rabo ellos mismos, que llegan y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y el rabo nunca se lo alcanzan. O sea, cuando son perritos mochos, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Así funciona un contrato. El contrato nunca se muerde el rabo a sí mismo. O sea, nunca inicia un 1 de febrero y termina un 1 de febrero del año siguiente. No, termina exactamente un día antes. Entonces,
terminaría 31 de enero de 2020, en este caso. Pregunto, ¿está quedando claro esto hasta el momento, como lo estoy explicando? Sí, señor. Sí, Ok, profe. listo. Seguimos entonces. Los contratos verbales tienen el mismo valor que los contratos escritos. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Aquí es donde le sale el cuco al contrato verbal. ¿Por qué? Porque listo, el contrato verbal, sí, ante la ley tiene el mismo valor que un contrato escrito, o sea, goza de los mismos beneficios, como dice acá. El Código Laboral dice que sí, que son iguales, por lo que frente a las garantías laborales es indiferente si el trabajo es verbal, si el contrato de trabajo, perdón, es verbal o es escrito. Pero ¿cuál es el gran problema que tiene el contrato verbal? La demostración. Las palabras se las lleva el viento, mis queridos alumnos, mientras que el papelito siempre habla. Me imagino que ustedes cuando han tenido una pelea con alguna exnovia o algún exnovio, no voy a decir que es el actual, algún novio o exnovia, le han dicho en algún momento, tú recuerdas que tú me dijiste tal cosa. Y la persona dice, yo, ¿cuándo? Yo me acuerdo perfectamente que me lo dijiste, le contesta a usted. Y la otra persona les dice, pues yo no me acuerdo. Me da mucha pena, pero yo no me acuerdo. ¿Me grabaste? ¿Y qué ocurre? De ahí, de esa negación, a esa persona no la saca ninguno, porque las palabras se las llevó el viento y de pronto hasta la persona genuinamente no se acuerda haber dicho eso. No necesariamente tiene que ser un acto de engaño o manipulación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes tienen una grabación o algún otro medio de prueba, le dicen, ah, no me lo dijiste, mira, ve, y entonces llega, saca el teléfono, ahora que eso está tan de moda, le colocan la grabación de ese día y le dicen, ahora sí te acuerdas. La persona que va a decir, Profe, los famosos CAP. ¿Te quiere que te mande capture? sí, efectivamente. No, y hay pues mucho más, ¿no? Entonces, bueno, WhatsApp es una buena idea de una buena muestra, perdón, de que los papelitos hablan, ¿no? En este caso, pues las charlas por WhatsApp son las que hablan. Oigan, entonces el contrato de trabajo verbal es por excelencia a término indefinido y el contrato a término fijo siempre deberá ser por escrito. ¿Esto a qué se debe? O sea, ¿por qué el contrato verbal es por excelencia a término indefinido? Porque no se fija un término. A Andoni yo le dije que me arreglara el ventilador y él me dijo que tardara como 3 horas, pero si tardaba 5, no por eso íbamos a pelear, ¿verdad? Entonces, el contrato verbal se hace normalmente a término indefinido y el contrato a término fijo obligatoriamente. Observen, a diferencia del contrato a término indefinido, que tenemos la opción de que sea, de que no se fije cuándo inicia y cuándo termina, en el contrato a término fijo obligatoriamente tendrá que hacerse por escrito para evitar inconvenientes como que más adelante yo les voy a explicar. Si a mí me contratan por un año, me contratan desde 1 de enero de 2020 hasta 31 de diciembre de 2020, si no tienen intención de renovarme el contrato, me tienen que decir con 30 días de anticipación que no me, mínimo, que no me lo van a renovar. Si no me notifican nada o me notifican faltando 29 días, el contrato se entenderá como automáticamente renovado por un periodo igual al del contrato que está corriendo en el momento. No sé si todos ustedes pues ya sabían esa parte, si no, pues yo se los digo. Como les digo, más adelante voy a profundizar mucho más en esa parte. Pero entonces, por cosas como esa, tiene que ser uno muy meticuloso en lo que tiene que ver con eso. Bueno, mis queridos Profe, alumnos, dime, ¿quién habló, Farid? aunque donde yo trabajaba antes, yo tengo conocimiento de eso, pero yo no sé qué les pasó al jefe mío en ese entonces, porque pasaron la no renovación del contrato a 6 trabajadores 24 días antes, como usted dice, son 30 días mínimo, 24 días y esos más estaban preparándose para una fuerte demanda y se echaron para atrás, porque yo no sé si era que no los querían pensionar o qué, pero eran trabajadores de 17, 18 años. Bueno, habría que ver porque de pronto que tengan ese tiempo no, pero si ya le faltaban menos de 10 años para pensionarse, habían estado con el mismo empleador, si de pronto ya tenían o estaban muy cerca del mínimo de semanas cotizadas que se necesita para pensión, esa parte vamos a verla en detalle
cuando les explique sobre seguridad social, para que vean por qué le tengo tanta cola a Uribe y yo. Profesor, Era un poco difícil prescindir de esos trabajadores y sí, metieron la pata. No son 24 días, son 30. Y la ley dice que son 30. Eso es como cuando una mujer está embarazada. Una mujer está embarazada o no está embarazada. No puede decir que yo estoy un poquito embarazada. No, lo lamento muchísimo. Eso profesor, no una funciona así. pregunta. Dígame. Referente a eso, usted dice que tiene como mínimo 30 días. Sí. ¿Es 30 desde que se notifica o desde que, porque me he enterado por amigos que se los mandan como de otras ciudades y les llega, o sea, por el proyecto le llega unos días menos? ¿Este día desde como que se firma, se ejecuta o desde que el empleador lo tiene a mano? Ya ladies, por una indebida notificación se cae hasta una providencia, hasta una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal que tenemos en Colombia. Cuando hablamos de una indebida notificación, o sea, ¿qué es una, qué es una notificación? Un juzgado o una entidad de cualquier tipo, una empresa, sea pública o sea privada, o una administración municipal, como la decían allá, no puede estar tomando decisiones a espaldas de sus empleados y de las personas a las cuales administra. Entonces, si se toma una decisión de cualquier tipo, se debe notificar, se le debe informar a las personas que están siendo sujetos de esa actuación administrativa. Despedir a un trabajador es un acto administrativo y se le debe comunicar. La ley dice que se le tiene que comunicar con 30 días de anticipación. Y es completamente claro lo que tiene que ver con el derecho probatorio, que es el de las pruebas, cuando dice que la notificación se entiende surtida cuando el trabajador la recibe en propia mano o por vía electrónica en este momento. Si resulta que la empresa es una multinacional y está mandando la comunicación física desde fuera de Colombia, pues entonces, maestro, no notifique a los 32 días si sabe que mientras llega hasta Colombia a manos del trabajador van a pasar 5 y el término ya se le habrá vencido. Notifíquelo no con 30 días, notifíquelo con 40 para que le llegue con 35 días de anticipación. Repito, si llega después del término, si llega no a los 30 días mínimo, sino a los 29 días, ya se entiende que la notificación no se surtió en tiempo y el contrato se entiende automáticamente renovado por un periodo igual. De modo que ese es un mal negocio y cuando hablemos sobre esa parte, de pronto en la próxima clase, no recuerdo si es en la próxima o en la que viene más arriba, de todas formas creo que ustedes tienen clases conmigo otra vez el miércoles, ¿no? Creo que sí. Hoy es miércoles, profe, creo que Perdón, el viernes. El viernes. viernes, Sí. profe. Entonces, listo, el viernes profundizaríamos más sobre esa parte. Recuérdame que les cuente cómo gané yo mi primer proceso laboral como abogado. Estaba yo recién estrenado y fue por eso. De modo que nunca se me va a olvidar, ¿no? Ustedes saben que la primera vez nunca se olvida. Hablo en general, ¿no? Ya hay más de uno y una que ande pensando cosas raras. No, en general, ¿no? Porque, pues bueno, cuando tenemos nuestros despertares de todo tipo. Entonces, me pasó algo muy interesante con respecto a esa cuestión, pero eso se lo cuento en la clase que viene. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más inquietudes, nos despedimos entonces. Que la pasen bien. Muchísimas gracias por haber asistido a la